Shalom, que abuelos bendiga en el nombre de Yeshua. Tenemos una idea donde se nos dice que Israel ha sido desechada. Ahora somos todos cristianos, somos evangélicos. Tenemos más de 4000 religiones hoy en día que vienen a causar confusión. Nadie sabe qué religión pertenece o cuál religión es la correcta. En resumen, ninguna religión es correcta, ninguna religión existe en la Biblia. El Mesías no vino a fundar una iglesia. Eso es una mentira. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el problema es que tenemos textos que nos dice que sí, que Israel ha sido destruida. Vamos a leerlos. Dice, Segunda de Reyes 21:12, por lo tanto, dice el Señor, voy a leerlo desde Biblia Cristiana, Dios de Israel, he aquí, voy a traer calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñirán los oídos. Vea qué curioso, Dios de Israel dice, pero dice que va a destruir a Jerusalén y a Judá. En Jeremías 44:11. Por lo tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, de nuevo, he aquí volveré el rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Yahudá. Ok. Dice Jeremías 9:11, haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y de la ciudad de Judá una desolación sin que sea habitable. Miqueas 3:12, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Ezequiel 21:27, arruina, 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 reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien yo se lo daré. En Jeremías 13:9, así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Lucas 21:20, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Todos estos textos nos están hablando de la destrucción de Judá, de la destrucción de Israel. Bueno, hay más textos que dicen que Israel va a ser dispersada por todas las naciones del mundo como castigo, pero ¿por qué? Porque Yahweh pretende castigar a su propio pueblo, porque él mismo dice, este es mi pueblo. Y si el Mesías no fundó religión, desechó Israel, entonces ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Luz del mundo, testigos de Jehová, católicos, ¿qué somos? Es confuso, ya hay un video que habla sobre ese tema, que no existe en las religiones. Pero también ya los que siguen este canal saben que nosotros no somos judíos, ¿verdad? Tampoco somos judíos. No somos religión, somos Israel dispersada por todas las naciones del mundo como Yahweh prometió. Pero ¿por qué Yahweh destruyó su templo? ¿Por qué Yahweh destruyó Jerusalén? Porque él le dio permiso a los romanos para destruir a Jerusalén y destruir su propio templo. Todo esto sucedió porque ellos no obedecieron la Torá. Y hoy en día vivimos lo mismo. Cuando venga Apocalipsis y sucedan los acontecimientos de Apocalipsis, va a ser por la misma razón. El templo, como lo vemos aquí ahorita, fue destruido y Israel fue dispersada por ese motivo. Porque ellos no querían nada de la Torá y hoy en día la gente no quiere Torá. Yo le hablo a la gente de que no hay que celebrar Navidad porque es una fiesta satánica pagana y la gente va y la celebra y planta su arbolito y las lucecitas y invierten dinero en comprar un cerdo, algo que está prohibido por la Torá, ¿verdad? Pero aún así a ellos no les importa, ellos van a seguir haciéndolo. Esta es Tel Aviv. Tel Aviv antes, que fue un desierto por muchísimo tiempo, donde vivían unos poquitos judíos y vean la hora, es una super ciudad. Israel hoy en día tiene una de las economías más grandes del mundo. Esto es Israel también, era un lugar totalmente desértico como Yahweh así lo prometió, pero Yahweh prometió también restaurar Israel y restaurar a su pueblo. La promesa de Apocalipsis 21 y 22, donde se nos dice que Israel va a volver a ser su pueblo, porque sigue siendo su pueblo, solo ese pueblo existe, pero que él va a volver a renovar a Israel. Eso está en Apocalipsis 21-22 y es lo último que se puede leer en la Biblia y es la promesa final de Yahweh, que va a restaurar el planeta Tierra y se lo va a dar a Israel, a su pueblo, no se lo va a dar a ninguna religión. Entonces mucho ojo, si alguien está metido en una religión, está en buen momento para salirse y empezar a estudiar la Torah y hacer la Torah también.
nosotros leemos textos fuera de contexto, nos pueden hacer parecer cualquier cosa. Como les leí al principio del video, esos textos que dice que va a desechar Israel, y así fue, o sea, los desechó, pero no para siempre, pero los desechó, los castigó, nos dispersó hasta la fecha, nos está volviendo a dar otra vez las fiestas, porque hace al menos unos 10, 15 años, eran nada más los judíos quienes celebraban las fiestas. Ahorita nosotros estamos despertando de ese sueño, de ese velo. Es hora de despertar y hacer lo que Yahweh nos pide. No lo que yo digo ni lo que yo considero, sino que ustedes analicen la información que les estoy dando. Vamos a leer algunos textos. Quedan ustedes leer el contexto, pero estos textos nos van a decir que Israel es para siempre. Vamos a ver segunda de Samuel. Dice, tú preparaste a tu pueblo Israel para ti como un pueblo para siempre. Vea qué curioso. Si es un pueblo para siempre, ¿cómo que lo desechó? Y que ya no, ahora somos cristianos, no existe el cristianismo. El Mashiach no es un Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo significa untado. Mashiach significa ungido. Es otra cosa diferente. En el griego, como es un idioma tan pobre, cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, nos empobreció mucho el dialecto y más bien convirtió muchas palabras en prácticamente perdieron su valor, se convirtieron hasta un insulto, se podría llamar, porque ungido es un insulto. Untado es un insulto, ungido es lo que hace Yahweh con su rey, ¿verdad? Con su Melech. Dice, Israel para siempre como tu pueblo, dice, y tú, Yahweh, te convertirás en el Elohim de ellos. Para el que no entiende este texto está hablando del nuevo pacto o del pacto renovado. Sabemos que el nuevo pacto es la promesa de Yahweh definitiva de lo que va a venir después de Apocalipsis, después de los acontecimientos de Apocalipsis. Todavía no ha sucedido Apocalipsis ni ha renovado el mundo, pero hay personas que dicen que el nuevo pacto ya están ellos, según ellos, bajo el nuevo pacto, que ya ellos son algo nuevo, ¿verdad? Son hijos nuevos, una nueva persona es. Pero no es así, es que eso no ha sucedido. Vamos a leerlo y entenderlo y de nuevo a ver que Israel no ha sido desechado, porque el pacto es para Israel. Dice, aquí están, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que va a ser un pacto con Israel, no con el cristianismo. El cristianismo no existe. Eso no existe en la Biblia. Existe en la imaginación de los hombres, sí, pero en la Biblia no. ¿Y cuál es el pacto? ¿Cómo sé yo que todavía nadie vive bajo ese nuevo pacto, a pesar de que muchos falsos profetas y falsos apóstoles que tenemos de canales como Enlace y canales cristianos y demás dicen ser profetas y vivir bajo ese pacto? ¿Cómo sé yo que ellos son falsos profetas? Porque ellos se tropiezan con su propia lengua. Vea lo que dice aquí. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto. Eso es verdad, la gente no cumple la Torah. ¿Cuál es el pacto? La Torah. A pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Yahweh es nuestro esposo, nosotros somos la esposa. Eso es algo muy importante de entender. Israel es la esposa. En el 33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. ¿Cuáles son esos días? ¿Cuáles son esos días? Bueno, esos días son después de los acontecimientos de Apocalipsis. ¿Cómo sé yo que es así? Porque muchas veces lo explica en la Biblia. Ahorita no lo vamos a ver. Después dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Vemos dos cosas. Una, primero que se lo está diciendo a Israel, no se lo está diciendo al pueblo de testigos de Jehová, ¿verdad? Segundo, dice que va a poner su Torah, pero no que la Torah se abolió. Qué raro. ¿Por qué da la Torah a Israel? Después la quita, imaginemos, ¿verdad? La quita porque supuestamente la quitó, la clavó en la cruz, mal leído, porque esos son textos mal leídos, fuera de contexto. La clavó en la cruz, la Torah. Y ya que clavó la cruz en la Torah para desecharla, porque supuestamente era muy mala, porque nadie la quiere hacer, ¿verdad? Por eso es que la gente dice que se desechó, entonces la va a volver a dar en el final de los tiempos y la va a escribir en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque si es mala. ¿Por qué si se equivocó al dar la Torah? ¿Por qué ahora en el nuevo pacto nos la está dando de nuevo? ¿Verdad?
Dice, y yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Ah, bueno, y la tercera cosa es que esto todavía no ha sucedido porque nadie la tiene en el corazón. ¿Quién tiene la Torah en el corazón hoy en día? Nadie, nadie es perfecto a los ojos de Yahweh, por supuesto, porque perfecto a los ojos de los hombres imposible, pero a los ojos de Yahweh sí se puede. El rey David era perfecto a los ojos de Yahweh, a pesar de los errores que cometía. Y Isaías también y demás. Bueno, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Vea qué interesante. Dice, yo seré su Elohim, mal traducido Dios, y ellos serán mi pueblo. No dice mi religión. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de congregación, ni a su hermano. Conoce a Yahweh. Esto es lo que me dice a mí también que todavía no ha sucedido. Que esto, digamos, el nuevo pacto todavía no ha sucedido. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente le está enseñando a otros quién es Yahweh. Y todavía hay personas que no saben quién es Yahweh, ¿verdad? Y no conocen su Torah y demás. Dice aquí, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados, algo que no ha sucedido. Todavía Yahweh se acuerda de nuestros pecados y nos castiga. ¿Por qué? Porque vivimos bajo el pecado. La gente dice, yo vivo bajo la gracia, igual sacando textos de contexto. No, usted vive bajo la Torah. Si usted no hace la Torah, Yahweh lo va a castigar. ¿Por qué entonces dice que vivimos bajo la gracia? Porque bajo la gracia nos perdona. O sea, tenemos la gracia de ser perdonados siempre y cuando caminemos según la Torah, ¿verdad? Según sus mandamientos. Y por gracia estamos vivos, porque no nos merecemos la vida, pero aún así, como Yahweh tiene su gracia, ¿verdad? Entonces, pues ese regalo inmerecido de la vida nos lo ha dado. Muchas personas son ateas y por gracia comen, ¿verdad? A pesar de que no se lo merecen, pero Yahweh les da de comer y les da su trabajo y demás. Bueno, dice en el 35, el mismo texto, el nuevo pacto, así dice Yahweh, quien da el sol como luz para el día, la luna y las estrellas para luz de la noche y hace el mar rugiente. Yahweh, Elohim, Sebaot, es su nombre. Si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. O sea, Yahweh está prometiendo que si estas leyes que está hablando, las estrellas, del sol y demás, dejan de ser en algún momento, entonces ahí sí Yahweh va a abandonar Israel. Dice en el 37, si el cielo arriba fuera alzado a aún más grande altura y los cimientos de la tierra pudieran ser hundidos más para abajo, aún no echaré la familia de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. O sea, está prometiendo Yahweh que tendría que desaparecer todo, las leyes de la física, la luz del sol, la de la luna, por siempre, para que él pueda desechar a Israel. Pero él está jurando por toda su creación que él no va a desechar a Israel. Entonces, ¿cómo que somos cristianismo? A leer Zacarías 13, Zacarías 13, el versículo 8. En su tiempo, por toda la tierra, dice Yahweh, 2/3 de ellos en ella será cortado y morirán, pero 1/3 permanecerá. ¿Qué nos dice? Que 2/3 de la humanidad va a morir. Esto tiene que hablar de, eso es de Apocalipsis, es más, Apocalipsis habla de estos temas, Apocalipsis lo tenemos ya en el canal para que lo vean y se lo aprendan porque es un tema importante, ¿verdad? Uno nunca sabe si nos llega a tocar vivir todas esas calamidades. Entonces dice que 2/3 de la humanidad va a morir, pero 1/3 va a permanecer. ¿Quién es ese tercio que va a permanecer? Vamos a ver. Esta tercera parte yo traeré a través del fuego, o sea, los va a probar. Esas personas las va a probar y a través del fuego, dice, a través del sufrimiento, llamémosle. Los refinaré como es refinada la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos clamarán a mi nombre. Yo diré, este es mi pueblo. De nuevo, mi pueblo. Y ellos dirán, Yahweh es mi Elohim. Lo mismo que estábamos hablando anteriormente en Jeremías 31:31, que es el nuevo pacto. Cuando dice, ellos dirán, este es mi Elohim y Yahweh va a decir que este es mi pueblo, ¿verdad? Eso tiene que ver con el nuevo pacto. Y lo curioso es que esté ligado, o sea, Zacarías 13 está, bueno, casi toda la Biblia prácticamente está ligada, pero esto es muy bonito verlo y saber que ya cuando leímos Apocalipsis y nos dimos cuenta de lo que iba a suceder, que la tercera parte del mar se iba a convertir en sangre, que la tercera parte de los árboles del bosque se iban a incendiar, que la tercera parte de X cosa iba a morir, entonces aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Se están ligando las profecías.
En Jeremías 23:5. He aquí los días vienen, dice Yahweh, cuando yo levantaré una rama justa de David. ¿Quién es esa rama justa? Es el Mashiach, Yahshua, ¿verdad? Que es descendencia del Melech David. El rey reinará y comprenderá. Él ejecutará juicio y rectitud en la tierra. No va a reinar solamente en Jerusalén, sino en toda la tierra, dice. En sus días Yahudá será salvo, Israel vivirá en seguridad, el nombre dado a él será Yahweh Sedekeinu, Yahweh nuestra justicia. Por lo tanto, dice Yahweh, el día vendrá cuando la gente ya no jure, como vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que eso ya lo conocemos, cuando Yahweh sacó a Israel de la tierra de Egipto, sino que ahora van a jurar así, sino como Yahweh vive, quien trajo a toda la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los dispersó y los ha restaurado a su propia tierra. O sea, el juramento de Israel ya no va a ser que nos sacó de la tierra de Egipto, sino que va a decir, juro por Yahweh, quien nos trajo de la dispersión, que nos recogió de la dispersión de toda la tierra. Esto confirma las profecías que sucedieron, por cierto, que no es casualidad, porque Israel sí fue dispersada. Dirá la gente, no, es que solamente en la Biblia aparece. No, realmente no solamente en la Biblia, la historia nos lo dice. América Latina, como ya muchos saben, nosotros no somos aborígenes, nosotros no hablamos un idioma aborigen, hablamos español. ¿Y por qué hablamos español? Porque venimos de España. ¿Quiénes eran los que venían de España? Esos eran los sefardíes. ¿Quiénes eran los sefardíes? Eran israelitas, no eran judíos, eran israelitas, muy probablemente de la tribu de Efraín, que ellos vivían en España y los estaban persiguiendo en España en la Santa Inquisición española, y los estaban masacrando, los mataban, los tiraban en aceite hirviendo vivos y bueno, les hacían cantidad de cosas. Eso lo podemos leer en El Espejo de los Mártires, que es un libro histórico también, que cuenta las atrocidades que hizo la Inquisición española con ellos. Entonces, todos esos israelitas que celebraban el Shabbat, que se oponían a la Iglesia Católica, porque el que se oponía a la Iglesia Católica lo tildaban de brujo o bruja, se vinieron para acá, para América. Aquí en América masacraron a los aborígenes y ahora estamos nosotros. Los que masacraron a los aborígenes son los mismos católicos romanos, los fundadores de todas estas religiones. ¿Vea? ¿Quién fundó tu iglesia? Dice los adventistas, William Miller, no fue Yahshua. Y vea, el año en que lo ponen, 1818. Entonces Yahshua no fue en 1818 a fundar los adventistas. Los anglicanos, Enrique VIII, dice en Inglaterra en 1534, tampoco Yahshua estaba ahí. Los bautistas, John Smith, ¿verdad? En Inglaterra en 1606. Casa de Dios, Samuel Rees. Torreón, México, imagínate, en México, en 1980. Y así podemos ver iglesia por iglesia, religión por religión. Hay un montón de religiones, ninguna la fundó Yahshua. ¿Qué fundó Yahshua? Yahshua fundó las 12 casas de Israel. Aquí tenemos a Yahudá de primero a la izquierda, ¿verdad? Que es la tribu de Judá, mal dicho Judá, se dice Yahudá. Está la de Isaacar, la de Zebulón, la de Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Asher y Neftalí. 12 casas. ¿Cuántas puertas hay en Apocalipsis 21 y 22 para uno entrar en el templo? Ya cuando usted todo restaurado y el templo restaurado, hay 12 puertas. En las 12 puertas están los 12 nombres de los 12 patriarcas, que son estos, los 12 patriarcas, que son los hijos de Israel, ¿verdad? Y también hay 12 piedras de cimiento, donde están los 12 nombres de los 12 apóstoles de Yahshua, ¿verdad? Los 12 emisarios de Yahshua. No hay más apóstoles que 12, porque hoy en día tenemos igual cristianos diciendo yo soy apóstol. No puede ser apóstol. ¿Dónde está su nombre en esas 12 puertas? O sea, no es posible. Dirán, bueno, es que nos ha leído nada más Antiguo Testamento, necesitamos pruebas del Nuevo Testamento donde nos dice que Él va a reunir a su pueblo de nuevo. Entonces en Efesios 2 dice, Él mismo hizo esto para crear en unión con Él mismo de los dos. Está hablando de los dos pueblos, de Israel y de Judá. Un hombre renovado y entonces hacer shalom, para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo. ¿Cuáles son estos dos pueblos y cuál es esta promesa? Esta promesa está en Jeremías
o Isaías, no recuerdo, uno de esos dos, que dice que él va a tomar a Israel y a Yahudá y los va a unir de nuevo en una sola nación, siendo ejecutado como un criminal. Entonces mató en sí mismo esa enemistad. ¿Cuál enemistad? La de Israel y la de Yahudá. En el 19. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Aquí se le está hablando a los gentiles, a las personas que no quieren Torah. Eso es un gentil, una persona que no quiere nada con Yahweh, pero que está regresando a Yahweh y que tal vez no tiene sangre israelita, sangre legítima de Israel. Qué sé yo, hablemos de un árabe, hablemos de un chino, etcétera, que no tenga sangre de genes, pero ellos pueden ser parte del pueblo de Israel, ¿cómo? Respetando los mandamientos. Y desde Reina Valera, y ya para rematar también, vamos a leer Apocalipsis 11. ¿Por qué desde Reina Valera? Para que no se diga que solo en mi Biblia aparece o que yo estoy tergiversando los textos. Acuérdense leer en el contexto. Y lo voy a leer tal cual como está escrita la profecía. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Voy a decirlo así, así como está escrito aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos que Johanán, mal llamado Juan, está teniendo una visión y se le está dando la visión de las cosas que van a suceder en el futuro. Entonces la gente dice, pero ¿qué pasa con los gentiles? Solo se va a salvar el pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice. Dice, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Voy a hacer una pausa aquí. Y la gente dice, bueno, entonces significa que adentro del templo está Israel, ¿cierto? Los israelitas, bueno, los que buscaron Torah, pero los gentiles se les está dejando el patio. Entonces está bien, o sea, como diciendo, van a ser protegidos adentro del templo los israelitas, pero los que no, los que son gentiles, los que no quieren Torah, van a estar en el patio. Entonces dice la gente, bueno, vamos a ser salvos. Y mucha gente termina de leer aquí. Vamos a leerlo de nuevo en el 2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán o pisotearán. Ellos hollarán la ciudad santa, que es Jerusalén, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Para el que entiende esto, recuerden que en Apocalipsis son 3 años y medio de paz, ¿verdad? Que va a reinar el antimashiach, que es Satanás hecho carne, que es el anticristo. Va a reinar 3 años y medio y va a dar paz y la gente lo va a seguir y lo va a adorar. Y van a haber 3 años y medio de persecución. Entonces aquí dice, pero el patio afuera déjaselo a los gentiles porque ellos van a pisotear la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. ¿Qué van a hacer los gentiles? Pisotear la ciudad santa. Entonces, ¿qué quieren ser ustedes? Les pregunto. ¿Quieren ser gentiles que están fuera de los pactos de Yahweh, fuera de la protección de Yahweh, desobedeciendo la Torah de Yahweh, que no es mía, no es de Moisés la Torah, es de Yahweh la Torah, ¿verdad? O prefieren ser parte de Israel y entregar su corazón realmente a Elohim. Entonces, esa decisión, bueno, les queda a ustedes. Yo, por mi parte, los bendigo en el nombre de Yahshua. Sigan estudiando, lean la Biblia en orden, no me haga caso a mí, no le haga caso al Papa ni al pastor de turno, analice la información. Shalom Urahot, paz y bendiciones. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכיי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני לך. אצעק
לך אדיר שמך, אליך אקרא, לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני על שפע וברכה, למשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך, אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא, לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. על כל כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי, פחדיי ומכשוליי הם כולם לטובתי, אין אחר בליבי, רק לך מודה אני. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא, לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא.